Hola y bienvenidos a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo más específico en el Taekwondo ITF, aunque otras organizaciones de Taekwondo también lo hacen de esta manera y otros artes marciales posiblemente también, pero nos vamos a mantener en el Taekwondo ITF porque no conozco las interioridades de las otras organizaciones, los estatutos y que haya cambiado, no estoy al día, pero en el Taekwondo ITF sí. Me consta de que lo que vamos a hablar, pues, es algo que muchas escuelas no hacen y aunque no hay problema con ello, que quieran hacer en las escuelas cosas en particular que, aunque no vayan acorde con el libro del general, no hay nada, no estoy atacando eso, pero es tan común y tan común y tan común que muchas personas que no conozcan el dato podrían creer que es lo correcto o, o lo ideal cuando no lo es, o que es parte del taekwondo cuando no lo es. ¿Y de qué voy a hablar? Vamos a hablar de los rangos, las puntillas versus las líneas o franjas. ¿Ok? Eh, Quizás para muchos sea una bobería, la mayoría de los taekwondoines ITF saben a lo que me refiero y no hay mucha duda en ello, pero también hay mucha gente que pudiera ver este podcast y aprender esto y es lo que queremos. Así que comenzamos, comenzamos compartiendo aquí y vamos a empezar por los rangos de colores. Y en los rangos de colores, por ejemplo, un blanca, la puntilla de un cinturón blanco es esto que tenemos aquí. Eso es un blanca, cinturón, punta amarilla, un GUP 9, lo que es un GUP 9. Y este es la forma correcta de un GUP 9. Pero muchas veces lo vemos de esta manera. Muchas veces lo vemos con esa línea blanca, cuando no es lo correcto. ¿Sí? Así que tener esto se ve cool y chévere, pero no es lo correcto del Taekwondo ITF. Es la puntilla. Y si compartimos rápidamente el libro del fundador y el libro del fundador, vamos aquí a la condensada y podemos ver aquí que los rangos, como pueden ver, son, si comenzamos con blanca, aquí abajo, blanca, punta amarilla, amarilla, punta verde, verde, punta azul, azul, punta roja, roja, punta negra y negra. ¿Ok? Así que esto es lo ideal. Esto es lo correcto y no esto. Y no esto. Ahora, por ejemplo, en el caso de nuestra organización en Puerto Rico, nosotros sí usamos la línea, de hecho, usamos dos líneas, usamos tres líneas también en los rangos para programas que no son, para programas que no están documentados en el libro del general. Acuérdense que el Taekwondo ITF no se hizo para niños como tal, y hay una edad mínima para llegar a cinturón negro. Y requisito mínimo de tiempo serían unos 3 años para llegar a cinturón negro. Así que si una escuela acepta niños donde para llegar a la edad mínima de ser cinturón negro es más de 3 años, pues entonces recorremos a otros programas para llenar ese espacio en lo que llega al tiempo donde puede seguir en el programa de taekwondo regular y llegar a la edad mínima para ser cinturón negro. Y eso es lo que hacemos nosotros. Usamos estas líneas, usamos los rangos de líneas
los rangos de líneas para diferenciar quienes están en el programa regular de taekwondo, que tienen la edad mínima para llegar a cinturón negro en taekwondo, y quienes no, quienes están en un preprograma antes de entrar al programa regular de taekwondo. Y para diferenciarlo, pues, sí que en nuestra organización vemos una persona que está con las puntillas, con el tape, con la cinta adhesiva, y sabemos que está en el programa regular de taekwondo. Y cuando vemos practicantes, niños en este caso, que tienen las franjas o las líneas en el rango, pues sabemos que está en que no tiene la edad no tiene la edad mínima para poder llegar a cinturón negro con la edad adecuada. Así que, y pues los clubes y alrededor del mundo, las organizaciones, hemos tenido que inventarnos estos programas, porque como dije, cuando no se hizo para los niños muy pequeños, pero con la modernización y los cambios y la comercialización del arte, pues hemos empezado a expandir las edades que empezamos a aceptar los estudiantes, y hay escuelas que empiezan a los 5 años, otras a los 4, otras incluso a los 3 años. Y entonces ahí es cuando juega el papel principal, tener este tipo de rango y no el tradicional. ¿Ok? Pero he visto adultos, veo adultos a veces con este tipo de rango, y no, adultos con este tipo de rango, y no hay necesidad, no hay necesidad para ello. Eh, y como nosotros estamos acostumbrados a usar eso en niños, en bebés, 2, 3, 4 años, ver un adulto con las líneas es un poquito cómico para nosotros. Pero, como dije, no pasa nada. El que quiere usarlo, pues solamente pues hay que reconocer lo que es, y pues están usando un rango que no sigue el legado del taekwondo. Pero, ¿verdad? Cada cual. No estoy criticando eso, solamente poniendo en el plato para el que no sepa o el que esté confuso porque ve líneas en un lado y porque ve puntillas en otro. ¿Ok? Lo mismo pasaría con negras. Si usted está cuando ITF, vamos por aquí, si usted está cuando ITF y está usando los danes así, pues permítame decirle que está usándolo bien erróneamente. Los rangos ITF no son así, son así, son en números romanos. ¿Ok? Así que i- igual como usar, igual como usar, igual como usar esto está mal para los niños, igual está usar esto mal para los cinturones negros en el sistema de Taekwondo ITF. ¿Ok? Y volvemos a la enciclopedia, y aquí ve la enciclopedia que los cinturones negros son en números romanos, en números romanos. Así que ni líneas para ni franjas para los cinturones de colores, ni rayitas para los rangos negros. Son puntillas en colores y números en romano para cinturón negro. Y una de las razones, la razón principal que decía el general era, usted ve un cinturón, un sexto dan, usted ve esto a distancia, usted no sabe qué rango es la persona. A distancia, ponerse a contar estas rayitas es un problema, es complicado. Ahora, usted ve a distancia una persona que tiene el 2, que tiene el 3, que tiene el 4, que tiene el 5, y es mucho más fácil leerlo y saber quién es quién a distancia. ¿Sí? Así que no hay mucho que abordar ahí. Ya lo vieron en la enciclopedia, de hecho. A verificar si, ajá, cinturones, bla, tiene el ancho de la punta, los cinturones se distinguen, ok, aquí. Los cinturones negros se distinguen por números romanos escritos sobre el cinturón, como se muestra abajo. Básicamente eso. Estos colores no son arbitrarios. Y lo otro es que, a ver si lo dice por aquí. Americana se dedicó a una reunión especial. Ajá, esto mismo. Los rangos son una sola vuelta en la cintura. Y dice aquí, el propósito principal de un cinturón en este arte particular de defensa es de representar la significación filosófica del taekwondo.
el practicante del taekwondo, así como de distinguir su grado. Así se decidió durante una reunión especial de los directores el 1 de julio de 1985, que los cinturones tengan una sola vuelta por la cintura y no dos como solía hacerse anteriormente. Esto significa, uno, il, vuelta de cintura, simboliza o do il quan, perseguimiento de un objetivo, pase lo que pase, una vez decidido. Il Pyondanshin, servir a un maestro con una lealtad eterna. Il Kyo Son, conseguir la victoria en un solo golpe. ¿Ok? Como todo en taekwondo, tiene un significado, tiene una filosofía de ser, y los practicantes del 85 en adelante, el 1 de julio del 85 en adelante, se les requiere que tengan una sola vuelta en la cintura. O sea, que cuando usted va a amarrar el cinturón, hay cinturones que son muy largos, que tienes que darte dos vueltas, o antes se pedían largos a propósito para darse dos vueltas. Eso viene más del karate. Una de las diferencias que el taekwondo quiere plasmar, a diferencia del karate, y, y tiene el significado, como pudimos ver. Así que si usted es un practicante de taekwondo ITF serio y quiere preservar o quiere llevar consigo el legado del fundador, pues esto es una de las maneras. No solamente el legado es puño y patada, hacer las formas como él quería, sino la vestimenta también es parte porque, como ven, está escrito en la enciclopedia, está el mandato y la razón de ser. Y cuando usted ve a un practicante con una vuelta en su cinturón, pues usted sabe que sabe lo que está haciendo. Bueno, a veces con los niños, pues los niños son pequeños, los rangos vienen grandes, tengo un nene bien flaquito, pues le damos dos vueltas, no pasa nada, ¿verdad? Pero ya cuando usted es cinturón negro, eso no debería pasar. Los cinturones negros se customizan, se piden especialmente para la persona. Así que si podemos conseguir un rango bordado con el nombre de la persona, podemos conseguir un rango específico para que le dé una sola vuelta al practicante. Así que se le pide en el tamaño, en la talla correcta para este practicante. Ya en colores, pues los rangos de colores son un poquito más genéricos y es un poquito más difícil conseguir la talla exacta para cada practicante. Pero muchas veces yo los corto por acá y para que no le queden tan largo y darle dos vueltas a un niño flaquito, dos y tres vueltas, pues a veces lo cortamos. Pero en fin, por ser genérico, los rangos de colores, pues se ve mucho eso que los niños tengan más de una vuelta. Pero ahí pues entendemos la razón. Ahora, usted va por una competencia oficial, usted va para un Panamericano. Tengo un cinturón de color que va por un Panamericano, va por una Copa Mundial, un evento oficial del ITF, pues ahí me voy por el libro. Ya en el club, en la academia, en el instituto, pues un poquito más flexible. Pero cuando vamos a estos eventos, trato de que nos vamos por el libro. Y si un cinturón negro, sí o sí, ahí no hay break, ahí no hay chance. Nos vamos por el libro una sola vuelta, una sola vuelta. Así que rangos de colores y rangos de cinturón negro, tus rangos no son líneas en ninguno de los dos, no son líneas ni rayitas, son puntillas y son números en romano y una sola vuelta. Y claro está que tienen que ser parejo cuando haga el nudo. Cuando haga el nudo, pues que no termine el rango, qué sé yo, uno más largo que otro. A ver si se puede ver aquí mejor. Y cuando usted haga el nudo, pues esos dos rangos terminen parejos, no así, no así ni asado. Tienen que ser parejos, simbolizando el balance, ¿verdad? Del entrenamiento físico y mental. También cuando usted ve una persona que está disparejo en los finales de rango, pues ya sabe que o no le importa o no lo sabe, pero cuando ve una persona que tiene el nudo bien hecho y está balanceado y tiene solamente una vuelta, usted puede decir que ese es una persona, un practicante serio en el arte que sigue el legado. Y muchos podrán decir, "Bueno, eso es una bobería". Y sí, es una bobería, pero en la bobería, en los detalles minúsculos, es que se sabe quién es serio. Porque lo grande, pues es lo grande, es fácil de ver, es lo que la gente quiere hacer, es lo grande. Pero lo minúsculo, lo que decimos no importa porque es minúsculo. Cuando una persona le da importancia
la misma importancia a lo minúsculo, igual que a lo grande, pues una persona seria, profesional en lo que hace. Y vuelvo, no es una crítica, puede sonar como una crítica, pero no es una crítica a las personas que quieran hacer lo que les da la gana. Yo soy partícipe y abogado de que tiene que haber libertad, de que la gente haga lo que quiera, ¿verdad? Cuando quiera, si le conviene, pero las cosas por su nombre. Si yo quiero usar el logo ITF y cambiarlo en vez de azul verde, porque a mí me da la gana, yo tengo todo el derecho a hacerlo, pero no puedo decir que es el logo original, es lo que me entienden. No puedo llenarme la boca de que yo estoy usando el logo original y lo quise cambiar a verde. Lo quise, lo quise cambiar a verde porque no quiero usar el logo original. Pues está bien, pero lo reconocen, no, no es el logo original. Pero hay gente que pues se llena la boca y gente me refiero incluso a referentes grandes del ITF. Yo he visto referentes grandes del ITF tener los uniformes al garete, tener los uniformes a lo loco. Y para mí el uniforme, para un practicante serio, el uniforme es como cualquier profesión importante en el mundo. Un militar, por ejemplo, que nosotros venimos de los militares se les requiere que los uniformes estén sharp, que los uniformes estén ahí al detalle. Entonces puede poner un uniforme militar y ponerse los botones como le dé la gana. Entonces no puede estar eh, en una profesión con un uniforme y estar con el uniforme del color que no es. No sé, yo el uniforme de taekwondo tiene que ser como es. Y, y pues el rango, hablando en este caso de rango, pues igual, que es parte de- del uniforme, de la indumentaria. ¿Está bien? Luego seguimos hablando más del uniforme, que en el uniforme hay más cositas que hay que hablar. Próximamente estaremos hablando de estos rangos de los hombros, que también hay mucha confusión ahí y no es para menos porque hay muchas cosas que no se escribieron en el libro, hay cosas que el general las dijo a un cierto grupo de personas y no es tan conocido, pero esto no, está escrito en el libro, ahí no hay excusa alguna. ¿Está bien? Pero ahí lo tienen, rangos tradicionales en el Taekwondo ITF, rangos de colores, puntillas, no franjas, rangos cinturones negros, los danes, números romanos, no rayas y colores y negras, una sola vuelta por la cintura y que queden parejos al final de en los rangos, cuando los rangos guindando que estén iguales. ¿Está bien? Así que ahí lo tienen. Como siempre, gracias por verme, gracias por comunicarse con nosotros. El Camino Marcial, el podcast y el show está bien agradecido de su apoyo. ICANN Puerto Rico, mi canal, ICANN PR, es el canal de mi escuela aquí en Puerto Rico. Está a sus órdenes, puede siempre escribirnos en cualquier momento y a la brevedad posible y vemos su comentario y podemos responder y contestarle su pregunta. Así lo haremos. Así que, como siempre, escriban allá abajo todo lo que ustedes quieran, escriba próximos temas, opiniones, cualquier cosita, como siempre con el decoro que usted ya sabe y que se caracteriza a toda mi audiencia. Saludito a, a todos los taekwondones en el mundo y nos vemos en un próximo episodio. Así que hasta la próxima. Taekwondo.